Buenas tardes. Es mi turno. Intentaré ser breve, cosa difícil en mí. En primer lugar, me gustaría agradecerles, por supuesto, a todos la presencia aquí, de manera especial a Óscar y a Sergio, por haber confiado ya hace un par de años en mi persona pues, para este trabajo escrito y también para la actual presentación. Y sin mayor dilación, pues vamos a comenzar a entrar en harina. Ahí tienen ustedes un poquito el título, esta fantástica fotografía de Juan Carlos Banovio, y que de alguna manera pues viene a ilustrar el contenido de la charla en la que vamos a escuchar durante los siguientes minutos, que vamos a trabajar, vamos a intentar hablar acerca de la historia, acerca de la importancia de las fuentes documentales y de manera particular me gustaría hablar de dos documentos muy chulos, muy bonitos, muy interesantes, que son las cartas mojoneras entre Almansa y Ayora de los años 1434 y 1584. Todo ello lo intentaremos jalonar, lo intentaremos ilustrar pues, con noticias muy interesantes de nuestros antepasados que hemos ido recopilando a lo largo de los años de investigación y que yo creo que van a dar un punto muy coloquial, muy bonito a la actual presentación. Bueno, decirles que el linde de Ayora, que es justamente el que nos ocupa, ha sido elegido puesto que seguramente sea aquel de que mayor constancia documental tenemos, puesto que tenemos Almansa, pues aproximadamente su linde, su perímetro, tiene unas medidas de unos 93 kilómetros, más o menos, del cual esta mañana lo he medido, no físicamente como es lógico, sino a través de la cartografía, pues he obtenido la cifra de 17,25 kilómetros, aproximadamente un 18,5% del total. Es una medida significativa, pero que su importancia es sobre todo política, puesto que, como saben ustedes, el linde entre Almansa y Ayora, desde prácticamente la incorporación de estos territorios a los estados cristianos, Castilla y Aragón, hasta el final de la guerra de sucesión con los tratados de Nueva Planta, pues van a estar en diferentes estados políticos y, por tanto, va a haber una serie de disensiones, de luchas, de tensiones políticas a nivel estatal, pero también a nivel local, entre los vecinos de ambas poblaciones, por el territorio, por el agua, por el riego, por obtener dehesas para alimentar a los ganados, y todas esas noticias van a ir recopilándose en la documentación escrita y vamos a intentar ofrecerlas durante los siguientes minutos. Bien, vamos a intentar recapitular, de manera que las primeras noticias sobre Almansa de Ayora, y entrando en el hilo de los profesores Simón y Lorrio, que para mí pues, es un honor ir justamente detrás de ellos, la primera noticia sobre estas dos ciudades, nos retornaremos al año 1140, por ahí debería estar Meca, entiendo que debería estar más o menos habitada, a punto de bajarse al llano, como nos apuntaban ellos, y la tenemos de un libro de un geógrafo, Ceutí, ahí tenemos ese bronce, el actual Ceuta, que viene a expresar una descripción muy interesante de Játiva Almansa, 25 millas, entre Almansa y Ayora existen fuentes y ríos, un debate muy interesante que el profesor José Luis Simón pues tiene con Aniceto López, representante ayorense. Yo creo que hay ahí un poquito que hilar, puesto que Aniceto López nos trae esta Almansa un poquito más allá, a una distancia, pero bueno, yo creo que ese debate científico es muy interesante y nos aportará aún, yo creo que interesantes novedades. Pues como digo, esa es la primera noticia sobre ambas ciudades y muy interesante esa idea de fuentes y ríos que están presentes en el territorio entre ambas poblaciones, puesto que, bueno, claro, rápidamente se nos ocurre el Hondo, ¿verdad? La Laguna San Benito, bueno, quién sabe, también todos sabemos la pluviometría de nuestra ciudad, que llueve poquito y cuando lo hace de manera tempestuosa, de tal manera que es complicado. Bueno, lo dejaremos ahí encima de la mesa y las siguientes noticias ya de una fuente cristiana, pues la vamos a encontrar en 1938, cuando Jaime I de Aragón conquista Ayora de manos musulmanas. En marzo de 1244, Aniceto López, teclano, amigo, pues fechó la conquista de nuestra ciudad de Almansa por parte del infante don Alfonso, después, con el tiempo, convertido en Alfonso el Sabio, que la conquistará, como digo, en marzo de dicho año, 1944, mientras avanza hacia Camp de Mirra para reunirse con su suegro, Jaime I. Allí juntos firmarán el Tratado de Almirra, el 26 de marzo de 1944, por el cual el Valle de Ayora se incorpora a Castilla. Y durante unos años, tanto Almansa como Ayora
serán vecinos y se integrarán el reino de Castilla. Ahí se ve muy bien en este plano estupendo, publicado a cuenta del 735 aniversario de la frontera entre los reinos de Valencia y Murcia, que tuvo en el año 2019 tuvo un congreso fantástico con sedes en Elda, en Almansa, y en el cual presenté una primera introducción a ese trabajo en torno a la Carta Mojonera de 1434, que luego veremos. Y ahí se ve perfectamente ilustrado cómo Almansa y Ayora pues están integrados en Castilla. Y por lo tanto, de momento no va a haber grandes rivalidades, además que las poblaciones pues eran mínimas, por lo tanto los roces pues no serían numerosos. Van a comenzar, como ya estamos apuntando, en el momento en que ambas comarcas, en que ambos términos, pues pasen a diferentes estados. La primera referencia, que el otro día ya, por supuesto, mostró el maestro Pereda, Miguel Juan Pereda, cronista oficial de la ciudad de Almansa, acerca del Almugrón, nos la da Alfonso X el Sabio en una carta abierta que tenemos en pantalla, en la cual concedía a los pobladores de Almansa, presentes y futuros, el fuero de Cuenca junto a algunas heredades. Las heredades, como su nombre indica, pues tienen la potestad de pasar de padres a hijos. Y nos daba a los almanseños presentes y futuros el hondón del Almugrón. Ahí lo tenemos, se ve perfectamente el hondón del Almugrón, así como la del aljibe, que está en la carrera de Ayora contra Almansa. Automáticamente el aljibe. De nuevo nos viene la importancia del agua, la presencia de dicho elemento básico para la vida. Pues esta es la primera vez que aparece el nombre Mugrón o Almugrón referenciado en la documentación escrita castellana. 1966, muy poquito después, el Valle de Ayora, hay noticias de que pertenece al señorío de Villena, por aquel entonces propiedad de don Manuel, a quien se lo había donado su hermano Alfonso el Sabio, junto a una serie de ciudades que tienen ustedes. Y en 1271, en el cuadro inferior, un poquito después, 5 años después, Alfonso X, rey de Castilla, concede a Ayora el foro de Cuenca. En dicho fuero, que aparece integrado con la forma de privilegio rodado, que es este tan bonito que tienen ustedes aquí, con el sello rodado, que es el signo de validación del rey sabio, pues una de las cláusulas les otorga que la capacidad de prohibir la entrada en su término de todo el ganado ajeno o foráneo. Y ya aparece el nombre término, puesto que es básico, puesto que al hablar de lindes, al hablar de fronteras, al hablar de concejos, de ayuntamientos, podemos tener claro una cosa, que la principal competencia de cualquier concejo, de cualquier ayuntamiento, es la de defender su término, puesto que es el espacio físico en el que tienen lugar las relaciones humanas, en la que los vecinos pues podemos vivir, podemos relacionarlos, podemos tener nuestras actividades económicas. Es una redundancia, pero si no hay término, no hay vida, no tiene sentido la existencia del ayuntamiento. Por tanto, hay que entender ese concepto, o al menos recordarlo, para poder conocer pues, bueno, toda esa historia que estamos comentando. Ahí tenemos una foto también muy bonita, realizada a cuenta de este proyecto Centinela, por parte de Carlos Fernández, que ilustra lo que les digo. La necesidad de colocar mojones, de piedra seca, en ocasiones los serán con argamasa, el fondo del mugrón, como manera de señalizar, de marcar de forma más o menos estable pues esas líneas que establecen las divisiones territoriales y al final cuenta la división de los términos, que era absolutamente necesario defender. La primera delimitación del término de Ayora no va a ser de Almansa, sino va a ser de Ayora, va a ser en 1274. Ayora, de motu propio, pues como digo, establece esa delimitación de límites. Y los límites entre Chinchilla, Porquera, Bel, Jarajuel, Jalance y Almansa. Se ayudan de un moro, Mojaraf, así lo cuentan las crónicas, y se establece que dicho moro pues vivía en esa zona desde mucho antes que fuesen de cristiano. Pues este señor ya tendría cierta edad. Y la relación, pues una vez, seguramente no, bueno, estas revistas de mojones consistían en delegaciones de los diferentes concejos, pues enfrentados por dicha línea territorial, se unían en un punto e iban repasando, pues tomando revisión a los lindes comunes. De tal manera que al enfrentarse a la frontera linde con Almansa, pues hicieron llamar, ahí lo cuenta la crónica, enviamos a don Gorgorio o Gregorio, alcaide de Almansa,
y con aquellos moros, el moro mojarás más alguno más, expertos conocedores de los mojones, de los lindes desde tiempo A, pues fueron atravesando el campo. Encontraron un mojano de piedras y vieron cómo dicho mojón, dicha línea, pues atraviesa por Somo del Mugrón, por encima del Mugrón. Y llega a otro Mugrón que estaba de la otra parte sobre la fuente del Castellar. Y fueron allá y vieron que era verdad. Estamos hablando de Meca, pues me parece muy interesante esa referencia, porque de alguna manera aquí tenemos las fronteras actuales, pues nos está llevando dicho mojón, pues si la fuente del Castellar de Meca en esta zona, aquí tenemos el aljibe, pues nos está introduciendo aquella línea medieval pues a la misma base de Meca, a la meseta de Meca, quiero decir. Es algo interesante que, bueno, que ahí está. Seguramente pues no tendría la importancia patrimonial para aquellas personas que tenían, pero bueno, todo eso ya se sabe por otra parte. Esa fuente de Castellar es la fuente de Meca que todos ustedes conocen. En 1976, Alfonso X cede Almansa señorío de Don Manuel. Y durante unos años, ambas, Ayora y Almansa, están integradas dentro de dicho señorío. Hasta que en 1981, por un tratado, el Tratado de Campillo, entre Castilla y Aragón, Pedro III de Aragón, Alfonso X de Castilla, pues llega a un acuerdo en que todo el Valle de Ayora, Jujuel, la misma Ayora, etcétera, pasan al Reino de Valencia. A partir de ese momento, el Valle de Ayora y Almansa se convierten se separan definitivamente en dos estados, hasta, como digo, la Guerra de Sucesión y los tratados de Nueva Planta. De tal manera que los problemas, los enfrentamientos, las tensiones entre los vecinos de ambas localidades, de ambos términos, van a ser constantes. Y como manera de resolver, o al menos de adelantarse a dichos problemas, el mismo rey Pedro III solicita una delimitación clara de la frontera entre Almansa y Ayora, asimismo entre Castilla y Aragón. Bien lo sabía el rey Pedro III de que esto era absolutamente necesario, la defensa de su territorio. Esta situación se va a mantener en 1305 con el acuerdo Elche-Torrella. Ahí se ve estupendamente cómo el Valle de Ayora se mantiene dentro de la Corona de Aragón y, asimismo, como todos sabemos, pues el término de Almansa sigue permaneciendo dentro de la Corona de Castilla. En dicho tratado llevó además gran parte del Reino de Murcia, lo hizo incorporarse a la Corona de Aragón, cosa que unos años antes pues vemos cómo seguía perteneciendo a Castilla. Pero bueno, esa es otra historia que no corresponde. Sí debemos tener claro que ese es el momento en que van a aparecer todo tipo de conflictos entre ambas partes de la frontera. Ahora frontera comarcal, frontera local y, por supuesto, frontera estatal. He seleccionado algunos de esos conflictos que nos relacionan perfectamente las crónicas, se sabe por los itinerarios de los distintos reyes, se sabe perfectamente el itinerario de don Juan Manuel. Entonces, por ejemplo, en 1306, don Juan Manuel, bien prontito, un año después, tras el acuerdo del Che-Torrella, pues escribe al rey Jaime II de Aragón, el propio don Juan Manuel, y protesta acerca de roces o los lindes entre Almansa y Ayora. Jaime II de Aragón pues pasa bastante de don Juan Manuel. En 1308, 2 años después, don Juan Manuel escribe, ahora ya no al rey, sino al propio Consejo ayorense, solicitando la devolución de cierto territorio que había sido tomado de Almansa, lo cual los ayorenses niegan completamente. Alegan que dicho territorio siempre fue término de Ayora, en tiempo de moros y de cristianos, y por supuesto recurren a su rey Jaime II. La tensión va increciendo. En julio de 1308, 4 meses tan solo después, 4 o 5 meses, Sancho Jiménez de Lanclares, un hombre al servicio de don Juan Manuel, su adelantado mayor, entra en el Valle de Ayora, una acción amenazante. Nos cuentan con varios caballeros y unos 2.000 peones, mucha gente, pero bueno, así nos cuentan las crónicas, pues es una demostración de fuerza para aprovisionarse. Y automáticamente informa a Jaime II de que los ayorenses continúan entrando en el término de Almansa a aprovisionar a hacer beber sus ganados, a hacerles pastar, etc. Jaime II pues se sigue haciendo un poquito el sueco. En 1308, 3 meses después, 2-3 meses después, una muestra de dichas tensiones. 2 comerciantes chinchillanos, rumbo a la feria de Villena, pues pasan por el término de Ayora, vendrían de Alpera, que por aquel entonces, como saben ustedes, Alpera era una aldea
de Chinchilla y son asaltados y asesinados en el término de Ayora. El propio don Juan Manuel, en 1313, solicita a Jaime II, que no hace caso a sus constantes peticiones, como vemos, un deslinde, el cual no llega. Siguen los problemas, de tal manera que don Juan Manuel decide establecer una guarnición de 15 caballeros y 20 ballesteros en el castillo de Almansa. Es una noticia, bueno, porque yo creo que la mayoría sabemos y que se nos ilustra muy bien cuando subimos al centro de interpretación del castillo de Almansa. Y en 1316, Almansa sí deslinda términos con Chinchilla. Claro, ambas poblaciones pues estaban dentro del señorío de Villena, dentro del reino de Castilla, y por tanto, pues al compartir el mismo señor, era más fácil que accediesen a dicho deslinde. De manera muy rapidita, pues dicho deslinde entre Almansa y Chinchilla, pues iba por encima del Mugrón, por la cresta, como aguas vierten aproximadamente, que es un poquito lo que la línea actual mantiene. 1396, avanzamos unos años de manera un poquito rápida, pero el objetivo es ver cómo efectivamente esas tensiones se mantienen. Están ahí. Enrique III de Castilla decide mantener la guarnición que años había instalado en el castillo don Juan Manuel. Causa los roces con Ayora. Incluso se indica que los de Ayora entran por fuerza en el término de la dicha villa, Almansa. Y por esta razón, él decide mantener dicha guarnición de 15 caballeros y de 20 ballesteros. Ayora, por aquellos años, sí deslinda con Chinchilla, pero no con Almansa. Dentro de muy poquito lo hará. Y se citaron, de nuevo vuelve a aparecer Meca, en dicha fuente de Meca. Y de ahí accedieron por una escaleruela que Broncano sitúa al inicio del Camino Hondo. Una especie de rampa, una especie de escalera tallada, no la actual, como sabemos, pues es relativamente reciente. Seguramente esa escaleruela, pues bueno, ya no existe. Y por ella acceden a la meseta para comprobar aquel mojón que estaba arriba. Ahí tenemos esta foto también súper sugerente de Sergio Mendoza. Y bien claro nos lo dice. Encima de la dicha escaleruela, donde está una gran quebrada, en la peña, catante al dicho campo, ahojante, pues que mira el dicho campo, hallaron unos calderones en una peña que cogen agua de la lluvia y que son mojón. Es decir, aquellos calderones o aquellos almacenes de Meca, imposible hoy día saber exactamente cuáles serían, posible que tuvieran alguna cruz, grabado, no lo sé, tal vez, pues funcionarían como mojones. Pues un desafío interesante. En 1420, Almansa sigue sus protestas y de nuevo denuncia los límites del término que Ayora daba por suyo, y además lo hace ya de manera fuerte. Niega que el dicho término de Ayora sea suyo, pues no tiene miedo de sus amenazas y les acusa que en caso de que hubiera escándalos, muertes o daños, que la culpa será de vos y no de nosotros. Y lo cierto es que las muertes iban a llegar muy prontito, puesto que en 1429, una guerra entre Castilla y Aragón, entre cristianos, pues entre ellos pues también efectivamente hubo pues muchos problemas, pues Almansa parece ser que es arrasada juntamente con Yecla y pues la quemaron y pasaron a cuchillo a muchos de sus moradores. Viendo las barbas del vecino cortar, pues Ayora por fin decide, una vez establecida la tregua de Majano, que pone fin a dicha guerra, pues decide, como digo, aceptar esa revista de límites. Y es en ese contexto histórico donde se crea la Carta Mojonera entre Ayora y Almansa del año 1434, que es el documento más antiguo que se conserva en el archivo histórico de nuestra ciudad, de Almansa, y que es una verdadera maravilla. Pergamino, ahí lo tenemos, unas medidas importantes, incluso la parte inferior está escrita pues una serie de noticias relacionadas también con la linde de Ayora, luego la veremos, pero muy posterior, del siglo XVII. Estos pliegues, pues es simplemente doblarlo, ¿verdad? Pues para tenerlo guardadito, pues en el cabo de las 3 llaves que todos conocemos, o si hace falta salir corriendo, pues bajo el brazo y salir disparado, ¿de acuerdo? Pero de manera práctica, para tenerlo guardado, claro. Esto ha hecho que en algunos de estos pliegues, pues la letra se haya perdido, o al menos sea bastante ilegible. Aquí tenemos sus características, 100 por 60 aproximadamente, una letra gótica precortesana muy bonita, creo que vamos a ver algún detalle. Y la mayor dificultad es que al ser un linde, una carta
revista del Indes o mojonera, es una relación, básicamente es una relación de mojones, este mojón nos lleva al otro, el de más allá, en la que, ahora lo veremos, en la que participan las dos delegaciones de ambas localidades, más un tercero árbitro o arbitrador, pues lógicamente está escrita en las dos lenguas romances del momento de ambas ciudades, castellano y valenciano. Incluso tienen algunos giros en latín, pero sobre todo castellano y valenciano. Entonces, bueno, pues esto fue un desafío para el curso de palografía de la Universidad Popular de Almansa, que tengo la suerte de llevar, y que durante un curso entero pues nos dedicamos a, incluso, bueno, me decían, Alfonso, mándanos a casa trabajo. Yo les mandaba por las noches en líneas, fíjense ustedes, bueno, el tamaño de estas líneas, para que ellos poquito a poco lo fueran desentrañando. Valenciano. O sea, no solamente castellano antiguo del siglo XV, sino incluso se enfrentaron a valenciano del siglo XV. Y vamos directamente con el diccionario valenciano-castellano, porque aquello era tremendo. Bueno, pues se consiguió transcribir. La transcripción está publicada en las actas del Congreso del 765 aniversario. Y yo creo que en ese trabajo he incluido una relación de los mojones. No la transcripción íntegra, pero sí una relación de los mojones. Esta es la publicación que en su día hicimos con la transcripción pues literal a cargo de la imprenta municipal y de la Casa de Cultura de Almansa. Bueno, como venimos diciendo, un poquito rápido, pues este documento son 6 documentos en uno. El compromiso de Ayora, como es lógico, el compromiso de Almansa, y en principio ya estaría. Pero como ya tenemos claro que hay muchísima más importancia política debido a la situación de ambas ciudades en estados distintos, pues es necesaria la autorización de Juan II de Castilla, que autoriza al Concejo de Almansa a revisar esos mojones. La autorización de Aragón, que en este caso, por Juan I de Navarra, hermano de Alfonso V el Magnánimo, y el mismo Juan I de Navarra, que ya posteriormente a la muerte de su hermano, rey de Aragón. La autorización del señor de Ayora, el conde de Castro, y luego, por fin, la revista de mojones. Además, es muy interesante las fechas. Como Ayora, en 1430, ya decide impulsar esta iniciativa. Y va a tardar 3 años por parte de Almansa en ser recibida. Es posible que solamente por esa desorganización tras la guerra que acabamos de comentar. Bueno, ambas delegaciones van a ser lideradas por Gil González, alcaide del Castillo de Ayora. Ahí lo tenemos, en Gil González, alcaide del Castillo, está escrito en castellano, se ve bastante bien. Y por parte de almanseña, Juan de Gea, alcalde ordinario de la Villa de Almansa. Este Juan de Gea lo tenemos que conocer porque es el que da nombre al pozo de Egea, que está por allí. Seguramente ustedes cerca del Linde, en Parza y Orés, seguramente ustedes lo conozcan. Porque para aquel entonces este señor alcalde ordinario pertenecía a la élite, a la aristocracia almanseña, y tenía tierras en aquella parte, en aquel pues el pozo de Egea debe su nombre a ese señor, Juan de Egea. Y claro, un tercero árbitro, arbitrador, que pudiese dirimir las disputas entre ambas delegaciones. Pues como sabemos todos, los mojones se mueven. Te dejas un mojón aquí, vuelves a los 2 años y se ha movido, ¿verdad? Pues un poquito para funcionar de árbitro, pues se nombra al honrado Ferrán García de Alcaraz, vecino del castillo de García Muñoz. Y ambos líderes de las dos delegaciones, juntamente con el árbitro, pues recibían el poder, y esto lo he traído en valenciano, para partir y mollonar los dis términos y sentenciar, arbitrar y pronunciar. Ahí lo tenemos, partir y mollonar, los dis termins y sentenciar, arbitrar. Claro, pues para nosotros almanseños, pues aunque en su día, en los años 90, vimos la bola de drag, muchos de nosotros que aprendimos algo valenciano, pues es bastante complejo poder transcribirlo, pero lo hicimos bastante bien, porque yo pues, lo he compartido con algún amigo valenciano, pues paleógrafo y demás, y la transcripción es muy buena. Dicha carta, pues, podemos imaginar que ofrece una cantidad de información tremenda, increíble. Incluye términos geográficos, ahí los tenemos, todo tipo de construcciones rurales, ahí están, Alcor, Alterón, Cabezo, Cabezuela, Cerro, Fondón o Hondón, el hondón del almudrón, Folla u Olla, Ontanar, Ontanarejo, rurales, Calderones, Casar de muchas piedras, Carril Viejo, Cruz, de Herecera o Camino. Algunas de estas cruces estaban al pie de las rocas, utilizándoles como hitos. Van a utilizar incluso también elementos físicos, pues no sé, un árbol, una roca, una peña, pues para señalar dichos hitos.
Términos botánicos: Almarjal, Atocha, Tozar, Bancar, Carrasquilla, Juncada, Montepardo. Topónimos y patronímicos: muchos vecinos de Almansa entonces: Bernat Cifré, el Canto del Blanco. El Blanco seguramente sea por el apellido, por el apellido Blanco. Por aquel entonces estaban la familia de los Blanco. Hoy día pues hay blancos entre nosotros, de apellido me refiero, y había un tal Juan Blanco. Es posible que los Blancos fueran originalmente propiedad de uno de estos señores apellidados Blanco: Castillo Navarrés, que estaba en la Sierra Enguera, el Mogrón, la Cobatía de Bonabat, tal vez la Cueva Negra, la propia Enguera, Loya Doña Matea, bueno, Lázaro de Ochoa, Senda Los Madereros, el Villar de Juan de Gea, origen a ese pozo de Gea o a ese paraje de Gea, con la propia Jorqueruela. Y ¿dónde se encontraron ambas? Voy rápido. ¿Dónde se encontraron ambas delegaciones? Pues se citaron cerca de Jorqueruela, que como sabemos es una labor que está muy cerquita del Linde, en la parte de Almanseña. Allí ambas delegaciones se citan y recorren todo el camino hasta el Mugrón. Suben arriba del Mugrón y ahí revisan el primer hito, que es común entre los términos de Almansa, Ayora y Alpera. Justamente, no propiamente la labor de Jorqueruela, sino muy cerquita, en un cabezo que es espeso de pinos. A ver, esto es muy interesante. Oye, pues nos fuimos a Jorqueruela y buscamos un cabezo lleno de pinos, por allí hay alguno, y dijimos, pues seguramente se citarían allí. Y aquí lo tenemos. En un cabezo es cerca a Jorqueruela y el cabezo es espeso de pinos. Solamente habrá que averiguar qué cabezo es, o qué cerro. Esa denominación de cabezo muy interesante. Y como digo, bueno, pues recorren toda la línea, bueno, no irían revisándola, sino irían directamente hasta el Mugrón, suben al Mugrón y allí encuentran el primer mojón alto en el Mugrón. Esta fotografía es de Paco Navarro, que la incluyó en su muy interesante trabajo sobre la mojonera almanseña, la he tomado de allí, y es un mojón pues de piedra seca. Está muy cerca, el mismo Paco Navarro lo apunta, está muy cerca del mojón original, pero bueno, me ha parecido muy interesante porque está en la cumbre, y nos dice que hay un mojón de piedras y debajo una cruz en la peña. Y ese es el mojón, como decimos, término entre Chinchilla, Alpera, porque ya he dicho que Alpera entonces era dependiente de Chinchilla, Ayora y Almansa. Y a partir de ese momento la línea va definiendo, va explicando, va introduciendo hitos, y que más o menos podemos intuir que es muy parecida a la actual. Había que estudiarlo de manera muy metódica, pues patearse el terreno, buscar hitos y demás. Pero bueno, ese trabajo lo dejo para personas que les guste más el campo que a mí. Y bueno, pues yo he ido estableciendo los hitos más destacados de dicha relación. El primer mojón, en la cumbre, que es el común que digo: Alpera, tenemos aquí aparte, Ayora y Almansa. Después, y con esta relación es literal, de allí, del mojón, partiendo casi de cara a Sol Saliente, que su gerente desciende al cabo de la Bastida de Bernat Cifré, y allí hay un mojón de piedras y una cruz en la peña. De nuevo, un mojón y una cruz en la peña. Y está el dicho mojón en derecho de la cobatilla nombrada de Bonabat. ¿Esa cobatilla nombrada de Bonabat? Pues pudiera ser la Cova Negra, pues pudiera ser. Estos términos no significa que el mojón esté ahí, sino que son descripciones para ayudar a futuras delegaciones, a futuras revistas de mojones, 20, 15, 30 años después, para encontrar los mojones originales, que ya decimos que se mueven. Es una cosa esto, parece que tengan paticas, que se mueven. Seguimos con la relación. La línea seguía cerca del Villar de Juan de Gea, ya lo hemos comentado. Ahí está. Este plano es de la cartoteca digital, o sea, lo pueden ustedes encontrar en internet, pues es de uso público, que ahí aparece un paraje denominado Egea. Pues yo entiendo que ahí estaría el billar o labor o casa, lo que fuera, de este Juan de Egea y su pozo de Egea, ahí lo tenemos. La senda de San Benito al Almarjal, una dehesa. El Almarjal originalmente era una dehesa, y por tanto de ahí la importancia pues para establecer bien los lindes. Pues yo he situado, me parece que puede estar ahí perfectamente, ese camino entre el Almarjal y la propia San Benito. Pues ahí situado lo que pudiera estar el mojón. Incluso ahí tenemos un paraje, Mojón de Ayora. Es decir, que por ahí había un mojón, sí o sí. Seguimos avanzando por la línea de manera rápida. Ahí tenemos dicho mojón del camino de San Benito al Almarjal. Aquí lo tenemos, el Almarjal. Hablamos de los blancos. La pieza es Francés de Ayerbe del Peral, de Francés de Ayerbe, también de la aristocracia local. Nos habla del raso del blanco, con 4 mojones en línea, que yo entiendo que debería ser esta línea,
porque está, pues efectivamente, al norte del Blanco, debería estar por ahí, incluso hay una casa del Mojón, como todos sabemos en esa zona, el camino de Ayora-Almansa, la actual carretera de Ayora-Almansa, Jorqueruela y su pozo, ahí lo tenemos, Jorqueruela, uno de estos cerros, espeso de pinos, pues sería aquel original, la Sierra de Enguera, la Olla Talada, y la propia Carta Mojonera nos explica que esa olla talada era un bancal de Lázaro de Ochoa, que los Ochoa almanseños, pues seguramente vendrían de ese señor o de su primo o de su hermano, que había sido talado por los ayorenses en una expedición de castigo. Habla de un cabezo bermejo, habla de la propia olla Doña Matea. Bueno, aparece rotulada aquí, pero la olla Doña Matea sería más bien todo esto. La senda de los madereros y collarados. Esta senda pues es bastante común, aparece en numerosas fuentes, numerosas crónicas. Pues yo la he situado en el carril de Almansa, incluso tiene relación con el mundo romano. Bueno, hasta finalmente esa línea llega, como decimos, hasta el Mojón común, que parte términos entre Almansa, Ayora y Enguera. Que no aparece aquí, pero bueno, está un poquito más allá. Unos años después, 50 años después aproximadamente, el Concejo de Almansa concede la propiedad de cada parcela al vecino que la roturase. Pues la población comienza a crecer, bueno, pues está creciendo y es necesario pues repartir tierra. De tal manera que el Concejo almanseño, esto es muy importante, la ordenanza de las tierras del señorío, pues regala la propiedad de la tierra a aquel vecino que la roture. Esto es una trampa, porque aquel que tenga criados, que sea pertenezca a la élite, que tenga criados, pues puede roturar pues más tierra en un día que una persona normal, que un señor normal que solo tiene a su hijo y a él. Entonces, de alguna manera, las élites se van a ver beneficiadas. Simplemente tienes que ir con un testigo de que habías roturado esa tierra, ibas al día siguiente ante el Concejo de Almansa, la registrabas a tu nombre y te la quedabas. Y es el inicio de las heredades y labores que van apareciendo por todo el término almanse. Y luego, poco a poco, van a ser adquiridos, como sabemos, por las principales familias. Pero que de momento, de una manera bastante, podemos decirlo así, democrática, pues casi todos los almanseños van a adquirir. He encontrado, bueno, tenemos buenas noticias de registro de tierras en aquellos parajes. En 1503, Gonzalo Gil registró Cabo el Lavajo de Camino de Ayora. Este Lavajo, pues podría ser aquel primitivo aljibe que hablan, bueno, que hemos comentado hace un poquito. Y nos dice que este Gonzalo Gil registró 7 almudes de trigo. Un almud era aproximadamente 6 almudes eran 1100, un almud creo que eran, bueno, luego ahora vemos por internet, y lo compramos, seguro que alguien nos lo apunta en la fecha. Ahora me vendrá. Y otro bancal, camino de la Tarayuela, hasta la calera de 4 almudes de sembradura. Ya lo recuerda, un almud era 1/3 de hectárea. Juan Ortín el Mozo, un bancal de 26 almudes de trigo. Por lo tanto, estamos hablando de 1/3, 3 por 9, 27, casi 9 hectáreas, lo cual ya es una superficie pues, bastante interesante. Dicho bancal de 26 almudes de trigo, que registra, primero abre y luego registra Juan Ortín el Mozo, lo va a hacer camino a Jorqueruela, junto al Pinar, que va a la Fuente del Collado y limita con el Pinar de Sugel y con Corral de Colmenas de Maestre Pedro Barbero. La información que nos proporcionan estas noticias es genial, es muy interesante. Juan Gil, unos años después, registra 27 almudes, ahora sí, 9 hectáreas, 9 campos de fútbol. Otro señor, otro Juan Gil, que afrenta con el camino viejo de Ayora y hacia la parte de arriba con el camino que va a la Olla al Espino. Este bancal yo creo que sería perfectamente identificable, porque nos habla que limita con el camino viejo de Ayora, la actual carretera de Ayora, y además linda con un camino que va a la Olla del Espino, que sabemos que está por ahí, yo creo que sería perfectamente localizable. Limita además con tierra de Pedro Bonete y hacia la otra parte con tierra del Concejo. Es decir, pues poco a poco, efectivamente, la propiedad de todos aquellos terrenos del Hondo pues se va a ir adquiriendo por los vecinos almanceños. En febrero de 1584, una nueva carta mojonera con Ayora. ¿Por qué? Pues por este proceso que estamos viendo. La población, más del siglo XVI, en toda España, en toda Europa, pues es un siglo de crecimiento de población, de crecimiento económico. Entonces, en roces, tensiones, es de nuevo necesario revisar
otra vez los lindes, y surge una nueva carta mojonera, la de 1584, también en pergamino, con unas características muy parecidas a la anterior, que también se conserva en el archivo histórico de Almansa, y que, bueno, es muy interesante, puesto que va relacionando cada mojón y lo hace aumentando el tamaño de la escritura en aquellos puntos de interés donde aparecen relacionados dichos mojones. Ahí más o menos se intuye en el mojón, en la parte inferior, otro mojón, de allí a otro mojón, otro mojón. Entonces, bueno, sí que sirve un poquito como ayuda. Decir que es una carta partida por ABC. ¿Qué significa? Ahí tenemos las letras A, B y C, que la otra parte tendría otro pergamino exactamente igual, en el que los dos escribanos pues iban trabajando más o menos a la par. Para tener claro que ambos compartían la misma información, de tal manera que el Concejo de Ayora se llevaba uno, el de Almansa se llevaba otro, pero eran exactamente igual. Y la prueba de ello es que se unían ambos y estaban unidos, se escribían letras A, B y C y luego se partían, como seña de que eran gemelos. En muy interesante me ha parecido, pues que en esa carta con Ayora del año 1584, los ayorenses llaman como representante suyo a un tal Juan Vela de Bolea. Pues bueno, me indago un poquito, iría a internet, es una ayuda maravillosa. Este Juan Vela de Bolea estuvo en la batalla de Mulberg con Carlos V, se llama un señor ya de cierta edad, ayudito. Fue un capitán de los tercios, pero de estos buenos, potentes, pues se cuentan sus hazañas en Flandes, etcétera. Y una vez vuelta a su pueblo, en Uceda, Guadalajara, es famoso por matar una serpiente alada. Desde que allí, en alguna montaña, esas montañas mágicas, que hablaba Simón hace un momentito, pues por allí había una serpiente alada, un dragón, e incluso algunas crónicas, claro. Y me ha llevado a pensar al dragón que se oculta en el Mugrón. A ver si es que este señor Juan Vela de Bolea lo llamaron a propósito justamente para matar a ese dragón que se oculta en el Mugrón de Almansa. Incluso se dice que en el siglo XIX la iglesia, esto es un relieve de la portada de la iglesia de Santa María de Uceda en Guadalajara, pues parece ser que en el siglo XIX aún decían que había un esqueleto allí, que era el esqueleto de esta serpiente alada. Yo intuyo que debe ser pues, algún tipo de gran serpiente, pues no sé, que asustaría a la gente, y este Juan Vela de Bolea pues salió al campo, la mató y la trajo. Porque una serpiente alada, un dragón, pero lo cierto es que, bueno, que es una leyenda de este señor y que estuvo de parte de Llorense pues recorriendo los términos almanseños. Es una descripción mucho más certera mucho más detenida que la de 1434 y que comienza en la otra parte. Si la inicial del 34 comienza en lo alto del Mugrón, en el mojón entre Almansa, Alpera y Ayora, esta la va a hacer en otra parte, entre el mojón divisorio entre Enguera, Ayora y Almansa, que en la actualidad pues ahí lo tenemos y va de cerro en cerro. Y por supuesto, como ya digo, ofrece muchísima información. Ese mojón de la Umbría Negra, que será el primero, después nos habla de una ramblica en la cañada del Águila, por ahí hay un pico del Águila, nos habla de un cerro sobre la olla talada, ya hemos conocido la olla talada, un mojón que envía al castillo Navarrés, la senda de los madereros y collarados, nos habla una carrasca en la olla Doña Matea, dos enebros, qué chulo, una cabezuela, cabeza Bermejo, la casa de Juan Blanco. Es posible que alguien de su familia pues tuviera propiedades, tuviera una labor, tuviera tierras en la zona de los Blancos, y de ahí venga ese nombre, la olla Doña Matea, un cerro pinoso, una balsa junto a la linde, Jorqueruela, que se le sigue dejando a los ayorenses abrevar su pozo, un cerrico pinoso en cuya falda existía un tejar. Pues por ahí hay un cerro del Tejar. Posible que ese cerro del Tejar fuese este cerrico pinoso en cuya falda había un tejar. El camino de Ayora a Almansa, aquí lo tenemos en este mapa de 1930, en el que, pese a, como sabemos, haber sido desecada la laguna de San Benito a partir del siglo XIX, en torno a 1820-1830 aproximadamente, cuando llueve mucho, pues vuelve a asomar, ¿no? Vuelve a llenarse de agua. Pues en este plano, en 1930, pues justamente aparece repleta dicha laguna. Y es interesante por lo que vamos a ver a continuación. Pues bueno, en la punta del Álamo, en la orilla de la laguna de San Benito, había otro mojón que debía estar por aquí, con la casualidad de que aquel día, en 1584, la laguna de San Benito estaba plena de agua e imposibilitó revisar los 4 mojones del Raso del Blanco, que ya hemos visto anteriormente que estaba en esa zona, al norte del Almarjal. Pues dicho agua no bajó durante 3 años. La foto de Juan Carlos Banovia
pues se produce ahí por lo que vendría a ser la Laguna San Benito. Vemos incluso ahí pues el camino, una foto muy chula también. Bueno, pues como digo, hasta 3 años después, marzo de 1587, no bajó el agua y fue imposible revisar los mojones, los 4 mojones del Blanco. El Consejo de Almansiño decide, bueno, esto no puede pasar otra vez, y lo reconstruye de argamasa, estableciendo que lo hace para perpetuidad y claridad de ambas villas. Hoy esa zona se denomina Charco de la Cizaña, quizá porque los mojones, aparte de que se muevan, pues cuando subía el agua quedaban tapados, porque por claro, porque en estos años la Laguna San Benito existía. No sé, muy interesante todo esto. Seguimos el recorrido hasta subimos al Mugrón, encontramos la punta del Bonabat, o Cobatilla de Bonabat, tal vez la Cueva Negra, una noria de Juan Sánchez Vela, regidor de Almansa por entonces, a Tochares, la Bastida del Mugrón, y en dicha Bastida del Mugrón se grabó con un pico una cruz en una peña, a modo de mojón. Y en la parte de arriba, en el somo del Mugrón, se junta un calderón con agua y una cruz grabada en la peña, se situó el último mojón. Aquí tenemos una imagen también de una cruz, no creo que sea el caso, pero bueno, es importante recordar que efectivamente esas cruces pues, fueron utilizadas como mojones a lo largo del tiempo. En el 1584 se amplía en 8, de 33 a 41, el número de mojones. Se levantan nuevos y la mayoría de antiguos son necesarios reconstruirlos. Y se van a hacer de dos materiales, como es lógico, en piedra seca, sin ningún tipo de argamasa, piedra sobre piedra, la manera de los jucos tradicionales, que esta va a ser la manera de construirlos, aquellos mojones que están lejos del camino o en alto, claro, que es más lógico, que es más complicado el transporte de materiales sobre cerros o sobre el mismo Mugrón. Y aquellos que están más cerquita, pues en el llano, cerca de veredas y caminos, que son la mayoría, sí que se va a utilizar la argamasa para hacerlos más fuertes, para hacerlos más sólidos. Almansa se encarga de los trabajos y Ayora simplemente va a pagar la mitad de los gastos. Aquí tenemos una relación pues, que he ido recopilando mojón a mojón para comparar un poquito. En 1434, 33, en 84, 41. Y cómo fueron, en el 34 necesario construir 18 mojones más. Uno en piedra seca y los otros 17 de argamasa. Mientras que en el 1584 prácticamente la mayoría hubieron de ser reconstruidos. Siguen manteniéndose las cruces, 2 contra 2. Y bueno, pues es una manera el establecer más mojones de asegurar la frontera mucho mejor. Es decir, al haber más mojones es más fácil seguir su recorrido, seguir el linde. Es una manera pues, de evitar en el futuro problemas. En 1606, si recordamos, la mojonera de 1434 tenía en su último tramo inferior, tenía una notación perfectamente distinta, una caligrafía pues distinta, que aquí tenemos la clave del porqué. En 1666 se llegó a un acuerdo con Ayora por el agua de Alinde. Ya hemos dicho pues, que es una de las razones de todos estos conflictos. Y ese acuerdo, que luego se ha ratificado 57 años después, en 1663, se escribe al pie de la carta del pergamino de la carta mojonera original, en la que viene a ser la que tanto almanseños como ayorenses podían abrevar sus bestias en los pozos y balsas de ambos lados del linde. De manera concreta, los ayorenses podrían usar el pozo y la balsa Jorqueruela, que por entonces pertenecía ya a las grandes familias almanseñas, ya lo hemos dicho, que iba a ser un proceso de transferencia de esas propiedades hacia las grandes familias, pues ya pertenecía a don Miguel Galinas Puche, alférez mayor de la entonces Villa de Almansa. También podrían usar el pozo de Porra, podrían utilizar asimismo la balsa de la Casa Blanca, del almanseño Juan Blanco. Y los almanseños, a cambio, podrían usar el agua de San Benito y del pozo de Egea. De nuevo sale Egea, en el término de Ayora. Podemos hablar de la frontera como amenaza. La frontera no es un lugar en el que se transfieren personas, se transfieren animales, se transfieren comercio, sino que también pues, puede ser un lugar en el que un lugar amenazante, ¿no? En el que los bandidos asaltan y después vuelven corriendo a su lugar de origen. Es lo que pasó en 1628. Una partida de malhechores asalta propiedades cerca de la frontera y un grupo de vecinos armados revisar los lindes en su busca por 2 veces, pero no los encuentran. Y la descripción del Consejo de Almansa entonces así lo indica. Se ha ido 2 veces a visitar el término de esta villa a la busca de unos ladrones y gente de mal vivir,
y se ha llevado mucha gente porque han hecho muchos robos en el término de esta villa que confinan con el mojón del Reino de Valencia. El catastro de Ensenada, ya lo hemos dicho, 1915, decretos de nueva planta. A partir de ese momento, como todos sabemos, los reinos de la antigua Corona de Aragón, Valencia, Cataluña, la propia Aragón, Mallorca, se incorporan a la legislación, a las instituciones de la Corona de Castilla, y desde ese momento la frontera pues ya no, pierde importancia. Ya no es una frontera entre dos reinos como tales, pierde importancia. Y, por lo tanto, las noticias van a desaparecer, esas noticias de enfrentamientos de tensiones, y asimismo el desarrollismo borbónico pues nos va a proporcionar el catastro de Ensenada, es una fuente de importancia, es una fuente de conocimiento fantástica, y añade o incluye una referencia al límite con Ayora, que viene un poquito a repasar lo que hemos ido viendo con anterioridad. Nos dice el hito mojón del término de Ayora, del Reino de Valencia, que es de Calicanto, y desde él gobierna o pasa una vereda por la raya de ambos términos, que pasa por el Potico del Garcés, por Queruela, Casa del Gobernador, Cueva Negra del Mugrón, ahora sí, hasta llegar al mojón de Alpera, que se reduce a un montón de piedra suelta. Ya hemos dicho, el mojón de Alpera estaba en la cumbre del Mugrón, la parte superior, y por tanto estaba hecha de piedra suelta, sin algo más. Y para ir acabando, pues otra de las fuentes muy interesantes sobre esta época es el interrogatorio Tomás López. Ahí tenemos la fecha que realizó el entonces escribano del Ayuntamiento de Almansa, o secretario, también sacerdote, Antonio Romero Navarro. Y que, bueno, aparte de ser una fuente de información de primer orden sobre el urbanismo almanseño, pues aquí tenemos el cuartel de caballería, pues Fábrica de los Colomas, etcétera, incluye la frontera, el linde entre Almansa y Ayora. Si ampliamos, vemos cómo resume todo lo que hemos visto hasta ahora. Desde el Somo del Mugrón, la parte sur, la parte inferior, aún estaba sin desecar la laguna de San Benito. San Benito quedaba al norte de dicha raya y subía por la Sierra de Enguera. O sea, de alguna manera, Antonio Romero Navarro pues resume perfectamente la raya de ambos términos. En 1833, el Estado liberal, como todos sabemos, surgido tras las Cortes de Cádiz, etcétera, pues establece la división en 49 provincias y 15 regiones del Estado español. Las siguientes regiones serán la base de las actuales comunidades autónomas, y me parece un buen momento pues para detenerme, ¿no? Pues, en esa evolución, puesto que es otra situación sociohistórica completamente distinta, pero no quiero detenerlo aquí, que podría hacerlo ya, sin antes pues plantear unas noticias, porque ayer se habló de animalicos, ¿verdad? Y en las fuentes documentales nos hablan de, claro, pues de que en el Mugrón, en la Sierra de Enguera también, pero de manera particular en el Mugrón, pues había mucha caza. Y son constantes noticias sobre cazas de conejos, liebres, perdices, francolines, una especie de aves similar a la perdiz, jabalíes, cabras montesas, venaldos, etcétera, pero también de depredadores. Hay noticias en las fuentes escritas, sobre todo tras el aumento de población que venimos diciendo. Claro, al aumentar la población, aumenta el ganado. El ganado, pues, claro, puede ser objeto del ataque de estos depredadores. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Eliminar a esos depredadores que tanto peligro representan para animales y personas. De tal manera que en 1532, por ejemplo, el concejo pagaba £1 por cada raposa adulta, una zorrita, y la mitad por un cachorro. Por un águila, £2. Hace unos años subimos a Meca y se nos apareció un águila. Tendría el nido debajo del... Estamos arriba en la meseta, en la Acrópolis, ¿de acuerdo? Y se nos elevó, alguien si estuvo conmigo, se acordará, se nos elevó un águila. No sé qué tipo de águila sería. Estos de esta foto creo que no son águilas, que son, bueno, otra cosa, pero es muy chula la foto. Vicente Belver, Tony López, ahí tenemos. Y por supuesto, el lobo. No hay foto del lobo, afortunadamente, o no lo sé, no sé, bueno, no opino, ¿verdad? Pero lo cierto es que la Sierra de Almansa, tanto al sur, por Yecla, Enguera, el Mugrón, por todas partes, estaba repleta de lobos. Y las noticias son constantes. Ahí tenemos una de ellas, en la que lichigada lobos, que es una lichigada, una camada. El Concejo de Almansa pagaba 4 ducados, es decir, £44, por animal muerto. Además, debían llevarlo a la plaza de Santa María
y colgarlo allí en carne fresca de un palo para que el Concejo del Mansa comprobara que estaba muerto y pagara dicha cantidad. Y ahí tenemos una noticia de que a Pedro Sánchez, se ve muy bien, un lobero, ese era el término de este oficio, pues había cazado una lichigada de lobos o camada y se le pagó los 4 ducados, 44 reales, porque está librado. Y sin más por mi parte, creo que no he tardado mucho, me despido, creo que el objetivo se ha cumplido. Gracias por su asistencia y vámonos a cenar.